para vivir una vida perfecta y vino para morir. Vino para vivir la vida perfecta que nosotros debemos vivir. Y vino para morir la muerte que nosotros, por causa del pecado, debemos de morir. Vino a vivir por nosotros y Jesús vino también a morir por nosotros. Vino a tomar nuestro lugar, en otras palabras. Y alguno dirá, pero pastor, ¿cómo podía Jesús tomar el lugar de todos nosotros? Es muy sencillo. Cristo nos creó a todos. Y por si acaso alguno dice, no, a mí no me creó Jesús, porque yo nací después de mi mamá. Yo le voy a recordar que usted vino de su mamá, es verdad. Su mamá vino de la mamá de ella, es verdad. La mamá de ella vino de la mamá de ella. Pero si van hacia atrás, hasta el principio, ¿a dónde llegan? Llegan a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Es decir, que cuando Jesús creó a Adán y Eva, creó a toda la raza humana y solo el que creó a todos podía ofrecerse en lugar de todos. Un ser humano común y corriente no podía, porque él solo era un individuo, no creó a todos. Jesús, cuando creó a la raza humana, se hizo responsable por la raza humana. Ahora es interesante notar que en Éxodo 12 y el versículo 5, nos habla del cordero que se ofreció en el tiempo de la Pascua, cuando Israel fue librado de Egipto. Vamos a notar eso, Éxodo el capítulo 12 y el versículo 5. Y quiero que noten qué interesante las características de este cordero. Nuevamente, Éxodo 12 y el versículo 5. Dice, el animal será sin ¿qué? Sin defecto. Macho de un año. Cuando dice macho de un año significa un cordero joven. Es decir, iba a morir el cordero joven. Y el cordero iba a ser sin defecto. Dice, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Es decir, el cordero antes de ofrecerse tenía que ser perfecto. Y luego cuando se cercioraban de que era perfecto, entonces podía ser ofrecido en sacrificio. Ahora yo pregunto, ¿qué representaba ese cordero sin defecto que era sacrificado no solo en la Pascua, sino también en el servicio del santuario? Primera de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 18 hasta el versículo 20 nos tiene la respuesta a esta pregunta. Primera de San Pedro, el capítulo 1 y los versículos 18 al 20. Hemos leído esto antes, pero vale la pena leerlo de nuevo, porque es un pasaje hermoso. Dice allí lo siguiente: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Fuimos redimidos con qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un ¿qué? Un cordero. ¿Qué clase de cordero? ¿Sin qué? Sin mancha y sin contaminación. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Yo pregunto entonces, ¿qué representaba ese cordero perfecto? La perfección de Jesús, que nunca pecó. ¿Qué representaba la muerte de ese cordero? Representaba la muerte de Jesús. Es decir, Jesús vino a vivir una vida perfecta en armonía con la ley y vino a morir la muerte que yo debo sufrir. Vino a vivir la vida que debo vivir y vino a morir la muerte que yo debo morir por causa del pecado, porque Él tomó sobre sí mismo nuestros pecados. Ahora yo quiero que ustedes se imaginen cómo habrá sido eso para Jesús. Imagínense ustedes que Jesús estuvo en esta tierra 33 años, desde el momento cuando escogió encarnarse para salvarnos. El diablo sabía a dónde se iba a encarnar y cuándo aproximadamente se iba a encarnar. Y el diablo se propuso de que él iba a acechar a Jesús 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Es decir, no iba a dejar en paz a Jesús ni por un instante.
Y el objetivo de Satanás era muy sencillo. Él sabía que Jesús había venido para vivir una vida perfecta. Así que él dice, yo no puedo permitir que viva una vida perfecta. Tengo que infectarlo con el virus del pecado. Y en segundo lugar, el diablo sabía que Jesús había venido para morir por el pecado. Y por lo tanto el diablo dice, yo no puedo permitir que Jesús ofrezca su vida por el pecado. Y tal vez esto les sorprenda. Tal vez estén diciendo, no, pero el diablo quería matar a Jesús. No, Señor. Vamos a encontrar en nuestro estudio esta noche que no era el objetivo de Satanás matar a Jesús. Bueno, sí lo quería matar, pero no quería que Jesús ofreciera su vida. Es diferente quitarle la vida que Jesús, al final de su ministerio, ofrecer su vida. Así que el diablo dice, yo tengo que impedir que él viva una vida perfecta y yo tengo que impedir que él muera. Y el diablo escogió 4 estrategias para cumplir su objetivo. En primer lugar, el diablo dice, yo tengo que matarlo antes de que él ofrezca su vida en la cruz. Es decir, yo sé que al final de su vida los pecados van a ser colocados sobre él y él va a ofrecer su vida en rescate por muchos. Pero yo lo que voy a hacer es matarlo antes de que llegue ese momento. Antes de que él ofrezca su vida, yo lo voy a matar y voy a cortar su ministerio. Y saben que el diablo procuró en varias ocasiones matar a Jesús. Desde el mismo momento que el Señor Jesucristo iba a nacer. Ya lo hemos leído, no lo vamos a leer de nuevo. Apocalipsis el capítulo 12 y el versículo 4. Nos dice que el dragón se paró al lado de la mujer para devorar a su hijo cuando hubiese nacido. Es decir, el diablo sabía que Jesús había venido. Y el diablo quería, cuando Jesús era un bebecito en Belén, él quería cortar esto de una vez. Antes que Jesús viviera una vida perfecta y ofreciera su vida en rescate por los pecados, Satanás dice, yo acabo con esto desde un comienzo, lo mato. Pero ¿saben que esa no fue la única ocasión en que Satanás procuró matar a Jesús? Hubo otras ocasiones también. Por ejemplo, en San Mateo, el capítulo 8 y el versículo 24, nos habla del hecho de que Jesús estaba una vez en un barco con sus discípulos. Y se levantó una soberana tormenta allí en el lago, que parecía que el barco se iba a hundir porque se estaba llenando de agua. ¿Saben ustedes que los evangelios dicen que esta tormenta no era época de tormentas? En realidad esta tormenta era fuera de tiempo. Fue una tormenta en verano, en otras palabras, cuando no llovía, cuando no había vientos. ¿Quién creen ustedes que sabía que Jesús estaba durmiendo en ese barco? Satanás. ¿Y qué propósito tenía Satanás? Él quería ahogar a Jesús. En otra ocasión, y esto se haya relatado en Lucas 4, 28 al 30, Jesús se encontraba predicando en la sinagoga en Nazaret. Y Jesús dijo algunas cosas que a la gente no le gustó. Dijo que en los días de Eliseo, Dios favoreció a un hombre que era sirio, que no era israelita, se llamaba Naamán, y favoreció a una viudita que no era ni siquiera israelita. Y ellos, siendo muy nacionalistas, se enojaron con Jesús. Y dice la Biblia que lo sacaron empujado de la sinagoga y lo llevaron a un precipicio con el fin de echarlo abajo. ¿Quién creen ustedes que quería que Jesús fuera echado abajo en ese precipicio? Era Satanás. Ustedes pueden leer en varias ocasiones durante el ministerio de Jesús, Satanás procuró que apedrearan a Jesús. Un ejemplo lo encontramos en San Juan 8 y el versículo 59. Jesús acababa de decir, antes que Abraham fuese, yo soy. Se estaba proclamando el gran yo soy del Antiguo Testamento, de Éxodo 3 y el versículo 14. Y se enfurecieron. Y dice que recogieron piedras para tirárselas a Jesús, pero no había llegado todavía la hora de la muerte de Jesús. Y Jesús desapareció en medio de ellos. En otras ocasiones, como relata San Marcos 1 y el versículo 23 y 24, nos dice la historia que a veces los demonios, los endemoniados venían corriendo hacia donde estaba Jesús, indudablemente con el fin de destrozarlo. Y claro, cuando llegaban a donde estaba Jesús, se tenían que parar porque se daban cuenta en la presencia de quién estaban.
Inclusive en Marcos el capítulo 1 dice que los demonios declaraban, dice, nosotros sabemos quién eres tú. Tú eres el Santo de Dios. Y no podían acercarse a Jesús, ni podían poner un solo dedo sobre Jesús. Es decir, el diablo quería matar a Jesús antes de que Jesús llegara a su hora en que debía ofrecer su vida en rescate por muchos. La segunda estrategia de Satanás fue la de tratar de infectar a Jesús con el virus del pecado. Porque si infectaba a Jesús con el virus del pecado, Jesús estaría en la misma condición que nosotros. Jesús hubiera necesitado un redentor. Alguien que viviera una vida perfecta por Él. Alguien que muriera por Él. Y no había más nadie en el universo. Solo el Creador podía hacer eso. Y por lo tanto Satanás dice, si no lo puedo matar antes de que ofrezca su vida, lo que sí voy a hacer es infectarlo con el virus del pecado para que su sacrificio no sea perfecto. Así que Satanás se propuso a infectar a Jesús con el virus del pecado. Lo atacó incesantemente. Noche, mañana, tarde, 24 horas al día, lo acechó, lo tentó. Pero la Biblia nos dice que cada ataque de Satanás era respondido con Jesús, con las palabras, escrito está. Nos dice en Hebreos el capítulo 4 y el versículo 15 en cuanto a Jesús. Si van conmigo allí, Hebreos el capítulo 4 y el versículo 15 nos habla en cuanto a la perfección de Jesús. Este es un texto muy bien conocido y muy alentador, muy hermoso. Dice allí en el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, ¿pero qué? Pero sin pecado. ¿En cuántas cosas fue tentado Jesús como nosotros? En todo como nosotros, pero nunca ¿qué? Nunca pecó. ¿Saben que esto es una cosa increíble, que Jesús haya podido vivir 33 años en el planeta Tierra y nunca haya caído en pecado, ni en pensamiento, ni en acción? Y alguna persona dice, pero pastor, si Jesús no pecó, ¿cómo me puede entender si yo peco? Pues yo doy gracias a Dios de que Jesús no pecó para entenderme, para entender mi situación. Déjenme darles una ilustración. Si ustedes se están hundiendo en arena movediza, ¿qué preferirían? ¿Preferirían tener a otra persona en la arena con ustedes, simpatizando con lo que están pasando? ¿O preferirían tener a alguien en tierra seca, en tierra firme, que pueda lanzarles la soga para sacarlos? Yo preferiría tener a alguien en tierra sólida con una soga para sacarme. Si Jesús hubiera pecado, Él hubiera estado en la arena hundiéndose con nosotros y no podría habernos salvado. Note lo que dice Primera de San Juan, el capítulo 3 y el versículo 5 en cuanto a Jesús. Dice, sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿A qué vino Jesús? A quitar nuestros pecados. ¿Y qué? Y no hay pecado en Él. Note lo que dice Primera de San Pedro, el capítulo 2 y el versículo 22. Declara esto en cuanto a Jesús, el cual no hizo ¿qué? No hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. El testimonio del Nuevo Testamento es que aunque Satanás se lanzó con todas sus fuerzas en contra de Jesús, el Señor Jesucristo resistió cada ataque de Satanás y nunca pecó. Es decir, Jesús era un cordero perfecto, sin mancha, sin mácula, sin defecto. Y por eso podía ofrecer un sacrificio perfecto por nuestros pecados. Así que el diablo no pudo matarlo antes que llegara su hora. El diablo no pudo infectar a Jesús con el virus del pecado. Pero un tercer método que usó Satanás fue tratar de desviar a Jesús de la misión que Él vino a cumplir. Ahora, quiero explicarles lo que quiero decir.
El diablo constantemente procuró desviar a Jesús del camino.